Un arrasador triunfo deja a Fernández a las puertas del poder, nos dice La Nación Argentina. El candidato del Frente de Todos dijo que se terminó la venganza y la grieta. La victoria nacional del kirchnerismo fue por 15 puntos de diferencia en la provincia y Kicillof le sacó casi 17 a Vidal. Ganó Rodríguez Larreta en Capital, que es el candidato de Mauricio Macri. Inclusive más arriba vemos los diferentes porcentajes que fue obtuviendo, por ejemplo, los candidatos a presidente, también gobernador de Buenos Aires y jefe de gobierno. Así que más adelante vamos a desarrollar esta información que tiene que ver con las elecciones primarias en Argentina. Pasamos a otro periódico, en este caso La Voz de Venezuela. Venezuela con una crisis latente bajo el régimen de Nicolás Maduro, pero en este caso hablamos acerca de este título. Maduro se dispone a disolver el Parlamento. Y más arriba, totalmente, y más arriba la frase de Guaidó. Régimen está en fase de desesperación porque se metieron con sus negocios. Es lo que dice la tapa de La Voz Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, denunció que han recibido informes según los causales. La Asamblea Nacional Constituyente adelantará las elecciones parlamentarias y perseguirá masivamente a los diputados de oposición. Y también en otro título, debut del BMX con oro para el venezolano Ders. Así que para bienes también en el ámbito deportivo, aunque sea en el ámbito deportivo, ¿verdad? Venezuela, ya que lo está pasando muy mal en el ámbito político. Ahora sí, nos ponemos atentos a todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el transcurso de esta mañana en torno a las elecciones en Argentina, pero de momento hablemos acerca de este triunfo de la dupla Fernández-Fernández, compuesta por Alberto Fernández y la actual senadora y expresidenta de la República Argentina. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. El candidato kirchnerista que ven ahí ustedes en imágenes se impuso este domingo en las elecciones primarias para la presidencia de Argentina. Fernández, ya sabemos, su fórmula vicepresidencial es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que superó al candidato Mauricio Macri, quien es actual presidente. Con el 86% de votos escrutados, Fernández obtenía el 47,7% de los votos, mientras que Macri lograba el 32,3%. Y este resultado complica obviamente las aspiraciones de Macri para lograr la reelección en octubre próximo. Lo que decía Mauricio Macri, él inclusive ya reconocía su victoria antes del escrutinio y del conteo de votos y decía: hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesite para continuar con el cambio. Y por su parte, el candidato Fernández celebró obviamente su victoria diciendo: Argentina hoy está pariendo otro país y en ese país el único trabajo que tenemos, Cristina y yo, es que los argentinos recuperen la felicidad que han perdido. Y en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, alrededor de 33,8 millones de ciudadanos estaban llamados a elegir cuáles de las 10 fórmulas presidenciales presentadas por las coaliciones políticas quedan habilitadas para las generales del próximo 27 de octubre. Y te cuento más, alrededor del 75% de los votantes acudieron a las urnas según los datos oficiales. Fernández también encabezó las encuestas más recientes que habíamos hecho también, dado a conocer aquí en el bloque de internacionales. Sí. Ahora, ¿qué pasará en octubre? Es la gran pregunta. Y la mayoría de los partidos ya definieron antes de las primarias a sus principales candidatos y quienes van a competir por la presidencia en las elecciones generales del 27 de octubre, Diego. Dijiste del 100% de los habilitados participaron el 75%. Exactamente. Eso es muchísimo, es muchísimo. Eduardo. Realmente es mucho y encima estamos hablando en unas elecciones primarias por sobre todo. Así que a tener en cuenta la energía y las ganas que tiene el argentino de salir a votar. Y para hablar técnicamente, ¿verdad?, acerca de las generales en octubre, si ninguno de los postulantes obtiene más del 45% de los votos o el 40% de las boletas y una diferencia de 10% sobre el segundo, entonces van a tener que ir a una segunda ronda que tendría lugar el 24 de noviembre nuevamente, pero según los analistas políticos de Argentina dicen que esa situación y ese panorama está bastante difícil, ya que se impuso brutalmente la dupla Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Diego. Bueno, de esto que nos lleva a Argentina, ¿para dónde vamos ahora? Y tenemos que hablar acerca de estos latinos que estaban residiendo en París, en un edificio finalmente
ellos fueron expulsados y ahí estamos viendo a gran parte de ellos que están acampando a orillas de la alcaldía de un país, de una ciudad en París. Estamos hablando de un centenar de latinoamericanos, entre ellos 40 niños que llevan acampando más de una semana frente a la alcaldía de una ciudad cercana a París, con el apoyo de un grupo de voluntarios, y ellos fueron expulsados de un edificio que ocupaban. Una de las afectadas, Chanel Castillo, que es una dominicana de 40 años, decía ella: cuando llegamos empezamos a limpiar, a construir poco a poco y otras familias llegaban, fue lo que decía ella, buscando un sitio, y al final éramos 150 personas, es lo que cuenta. Entre estas también se encuentran colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos y cubanos. Y muchos miembros de esta comunidad afirman que huyeron de la pobreza en sus países y algunos llevan poco en Francia, pero otros se mudaron hace varios años. Pero el 30 de julio, en virtud de una decisión de la justicia francesa, los locales y sus ocupantes fueron totalmente evacuados. Por eso vemos en estas imágenes que ellos se manifiestan masivamente en las calles de París. Y para el gabinete municipal, la asociación francesa Droit au Logement, Derecho a la Vivienda, instaló ilegalmente a personas en este edificio municipal cuyo destino conocía todo el mundo. Y allí estaba prevista la construcción de una escuela para 2022. Y lo que decía en un comunicado la alcaldía: si bien tienen que hallar soluciones para esas personas, le corresponde exclusivamente al Estado proporcionarlas. Es lo que decía en un comunicado esta alcaldía, y finalmente ellos justificaban la expulsión de más de un centenar, 150 personas en realidad, latinos que fueron expulsados de este edificio a raíz de que se va a construir una escuela pública para el 2022. Bueno, evidentemente la política migratoria de Francia no es tan amigable con Sudamérica. Hace poco nada más rechazaban ellos esto, lo que llamamos acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Totalmente. Vamos a otro tema. ¿Qué tenemos para presentar a continuación? Y tampoco las reglas migratorias son muy buenas en Perú, y estamos hablando también de un país latinoamericano, y en este caso 46 venezolanos expulsados por antecedentes policiales. En un avión el gobierno de Perú envió 46 venezolanos con antecedentes policiales a Caracas, con lo que suman 200 los expulsados de ese país por infringir las normas migratorias, según lo que informó el gobierno en un comunicado. Y sumados a los que fueron expulsados en las otras 3 oportunidades, en total hay 200 extranjeros retirados del Perú, fue lo que dijo el ministro del Interior, Carlos Morán, al asistir al aeropuerto militar de Lima para supervisar la expulsión de los 46 venezolanos quienes fueron enviados a Caracas en un avión de la Fuerza Aérea del Perú. Y los venezolanos habían ingresado a Perú falseando información ante los funcionarios migratorios y fueron finalmente capturados por la policía en diversos distritos de Lima. Y los expulsados habían cometido en su país delitos como homicidio y tenencia ilegal de armas, por lo que no eran elegibles para conseguir residencia en Perú finalmente. Y el ministro también anunció en ese sentido que en el mismo avión volverán a Lima 35 ciudadanos peruanos que residían en Venezuela, quienes atraviesan problemas económicos por esta situación crítica que se vive en Venezuela finalmente. No me quiero imaginar lo que va a pasar con estos 46 venezolanos si eran contrarios a Nicolás Maduro. Imagínate. No me quiero imaginar.